mineral denominado calcita. La mayoría de rocas, como también el granito que lo vimos anteriormente, eh, aparece como agregados de varias clases de minerales. Entonces, el término agregado significa que los minerales están unidos de tal forma que se conserva la propiedad de cada uno. Sé que el granito tiene varios minerales, pero cada uno conserva ahí sí que su estructura, sus propiedades tal cual son. O sea, no hay eh, un cambio drástico en ellos. Em, Como les decía, ahí van a ver varias cositas ahí, más que todo en el tema químico, que es donde vamos a ampliar en el documento, vamos a ampliar un poco de eso y también vamos a ampliar un poco más del tema de los minerales, que se conjuntan muy bien con el tema anterior. Entonces, para que podamos tener claro y en cuenta, y también revisen ese documento. Voy a estarles subiendo otras cositas, unos otros videos por ahí para que ustedes puedan descargarlos, puedan verlos, que es bastante, complementa un poco con algunos temas que no podemos ver en clase y otros que les voy a recalcar el día de hoy, así que estén atentos, ahí tengan a la mano su lápiz, una hoja, libreta, cuaderno o la tablet o en su computadora misma, para que vayan a tomar anotación de eso. Así que estén muy, muy atentos porque sí les vamos a recalcar que ustedes amplíen uno o dos temas del día de hoy. Entonces, algunas rocas compuestas de materia no mineral que podemos citar, las rocas volcánicas o las rocas ígneas. En este caso, tenemos a la obsidiana, que también ya es una roca que hemos puesto mucho de ejemplo durante nuestro curso, porque es una roca que al final pues representa, tampoco no es muy común, pero sin embargo acá en Guatemala poseemos de, de, esta, de esta roca. Y también hay otra que se llama la pumita. Estas son sustancias vítreas no cristalinas y el carbón que consiste en restos orgánicos sólidos, que la mayor parte de las rocas son simplemente agregados de minerales, dado que las propiedades de las rocas vienen determinadas en gran medida por la composición química y la estructura interna de los minerales contenidos en ellas. Consideremos pues esos minerales terrestres. Hay muchos puntos de vista que los geólogos han dado a lo largo de los años, según los avances que hemos tenido en el tema de la geología. Y ellos puntualizan que un mineral debe ser sólido, cristalino, presente en la naturaleza también. Entonces, los minerales que se encuentran en los complementos, por ejemplo, alimenticios, son compuestos inorgánicos fabricados por el hombre que contienen elementos necesarios para sustentar la vida. Entonces, hay otros minerales alimenticios que los suelen contener elementos que son como el calcio, el potasio, el magnesio, el hierro y otros en cantidades y otras mínimas de docenas de otros elementos como por ejemplo el cobre, el níquel, el vanadio. Estos tipos de minerales pues son diferentes de alguna forma y están relacionados. Las fuentes de los elementos utilizados para hacer complementos alimenticios son de hecho los minerales presentes en la naturaleza, en, en la corteza terrestre. Y también se puede, de alguna forma, podemos decir que las vitaminas son compuestos orgánicos producidos por organismos vivos, no compuestos inorgánicos como los minerales. Entonces, ahí está una diferencia. Entonces, si bien vemos
aquí toca, digamos, el tema alimenticio. Hay, cuando tenemos anemia o cuando nos metemos al gimnasio o por salud, nos hacemos exámenes, muchas veces acudimos a estos complementos o suplementos alimenticios que nos ofrecen a través de pastillas, otras de pastillas de origen natural, otras pastillas ya, como bien dice, que fueron creados por químicos, eh, para poder nosotros em, suplementar, ¿verdad? Suplementarnos bien y poder, pues, que nuestro cuerpo tenga los minerales y las vitaminas que necesita para poder funcionar correctamente y poder tener las energías necesarias para realizar nuestras actividades del día a día. Entonces, yo sé que todos hemos de alguna forma, más cuando estábamos pequeños, que nos podían dar algún tipo de vitamina. Entonces, eh, por ejemplo, a veces nos daban en esas de masticables de los picapiedras. Sé que más de algunos nos dieron de esas y de algunas otras más. Entonces, a lo que voy con esto es de que también podemos encontrar minerales que al final aunque los combinan o tienen un proceso químico en laboratorios y llega a nuestro producto ya bien bonito, enfrascadito y todo, pero al final todos vienen de origen natural. Entonces, hay algunos alimentos que podemos encontrar algunos minerales que obviamente nuestro cuerpo necesita, pero sin embargo, esos tenemos que consumir esas cantidades demasiado grandes de estos alimentos para poder eh, tener un buen porcentaje de ese mineral. O sea, que cuesta hallarlo o cuesta producir ese alimento. Entonces, por eso es de que entran aquí en el papel el tema de los suplementos alimenticios. Y otra también importante, en este caso, enfocado un poco a la agronomía, que, por ejemplo, en el suelo, obviamente hay también nutrientes, micro, macro, y también minerales, obviamente, para poder producir ciertos cultivos. Y por eso es de que como nosotros, como humanos, que nos hacemos también exámenes para chequear que todo esté bien y si tenemos déficit en algo, pues obviamente ya acudimos a estos suplementos. Y lo mismo pasa con el suelo. Si el cultivo necesita, por ejemplo, em, un poco de calcio, un poco de potasio o de magnesio, eh, se manda a hacer un estudio del suelo. Entonces, ahí sí que según las características que tenga nuestro cultivo, pues así es como ya acudimos también a productos químicos o también algunos de origen orgánico para poder eh, suplir esas deficiencias del suelo y poder, pues obviamente, nuestro cultivo poderlo realizar al máximo. Entonces, es muy importante el tema también de la composición de nuestros minerales. En el video se complementa un poco con los minerales más frecuentes que poseemos acá en nuestro país. Yo ya no quise enfocarme más a eso porque ya estaba en el video y era más necesario profundizar en la composición de estos. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que es la composición de los minerales. Entonces, dice que
cada uno de los casi 4.000 minerales de la Tierra está exclusivamente definido por su composición química y su estructura interna. Entonces, podemos ver acá 9 imágenes más o menos de muestra de algunos minerales. Y bien, decía al principio que algunos de ellos se muestran como rocas, o sea, su forma es como rocas y otros incluso los podemos encontrar de forma líquida. Entonces, vamos a describirles cuáles son esos minerales que tenemos en las imágenes. El A es un cuarzo, que también ya vimos la semana pasada un ejemplo de a cuál grupo de rocas pertenece también. El olivino, la fluorita, que la fluorita pues también se usa para el tema dental para otras industrias. La D es el rejalgar, el E el berilo, la F la bornita y calcopirita y la G cobre nativo, el H es una pepita de oro y el I es un diamante tallado. Entonces, más o menos esta es la forma que tienen algunos minerales que tenemos em, presentes en nuestra Tierra, nuestro planeta, en la corteza, en los suelos, en fin, en todos nuestros alrededores. Entonces, también tenemos que hay algunos componentes básicos de los minerales, como lo son los elementos, y luego también pues examinaremos un poco estos elementos que se reúnen para formar las estructuras de estos minerales. Bueno, en la actualidad conocemos aproximadamente 112 elementos, pero solo 92 aparecen de forma natural y algunos de ellos, como el oro o el azufre, están compuestos exclusivamente de un elemento, pero la mayoría consta de una combinación de dos o más elementos reunidos para formar un compuesto químicamente estable. Y aquí es donde yo quiero llegar, de que para poder comprender otras cosas que vamos a pasar, o sea, que vamos a pasar a los siguientes temas de aquí en adelante, también tenemos que poner en práctica siempre nuestros conocimientos de química, que ya, como les platicaba la otra vez, ustedes ya llevaron química orgánica y química inorgánica. Entonces, por ende, ya tendrían que saber este tipo de definiciones y este tipo de cómo hacer un compuesto, qué es un enlace, la electronegatividad, en fin, otros términos y otros temas que ustedes tienen que saber. Pero más sin embargo, yo comprendo de que muchas veces eh, se nos pueda olvidar o por algún motivo, tal vez no en los cursos, muchas veces no podemos cumplir con todos los temas por tiempo, etcétera. Entonces, esos temas son los que voy a incluir en el documento que voy a subir en el Drive para que ustedes puedan tener un repaso y podamos complementar el tema del día de hoy y los próximos temas que vamos a tener, que también hay mucha química en esto, demasiada. Entonces tenemos que eh, tener la conciencia y dominar estos temas, refrescarnos de estos temas para poder ir comprendiendo de qué vamos a ir hablando, porque si no nos quedamos en una, no me acuerdo cómo es una composición o cómo está un compuesto químico, cómo es un enlace, qué es el electrón, qué es el protón, qué es el neutrón, quién
en esta combinación qué es lo que ganan más, qué son un enlace covalente o un otro tipo de enlaces. Entonces, para que lo tengan bastante claro y puedan ustedes repasar un poco de esto. Entonces, se dice que un elemento es un gran cúmulo de átomos electrónicamente neutros que tienen el mismo número atómico. El elemento más sencillo es el hidrógeno y está compuesto por átomos que tienen un solo protón en el núcleo y un electrón rodeándolo. Cada átomo sucesivamente más pesado tiene un protón y un electrón más y un cierto número de neutrones. Entonces, ven que son términos que ya tenemos que dominar y saber de qué estamos hablando. Entonces, por eso quise de alguna forma proyectarles el tema de la tabla periódica, porque aquí están todos los elementos que posiblemente nuestros minerales estén compuestos. Entonces, por decirles algo, pues para leerlos tenemos que el número de átomos, el símbolo del elemento, el peso atómico y el nombre del elemento. Entonces, eh, tendencia, estas columnas de acá dice que tendencia a perder los últimos electrones para dejar completamente libre la última capa. Y bien decía que el que está compuesto nada más de un átomo, acá, es el hidrógeno. Es el único que está compuesto por un solo átomo. Luego tenemos todos estos de acá, que son tendencia a perder electrones. Y luego, estos de acá, tendencia a compartir una última capa, a completar una última capa compartiendo electrones. Este otro pedacito de aquí es tendencia a ganar electrones para completar la última capa. Y estos de acá son los gases nobles, como el helio, el nerón, el argón, el criptón, el xenón y el radián. Entonces, también tenemos acá los colores, que los que son metales, los metales de transición, los no metales, los gases nobles, las series de latanidos, serie de actinidos. Entonces, esto se los muestro para que refresquemos un poquito y tengamos claro que es, o sea, esta es la base de los minerales, de la composición principal de los minerales. Entonces, les decía también que el tema de los enlaces, vamos a platicar una breve, eh, una breve explicación sobre los enlaces. Em, Los elementos suelen combinarse entre sí para formar una amplia variedad de sustancias más complejas. La gran fuerza de atracción que une los átomos se denomina enlace químico. Cada uno de estos enlaces químicos une dos o más elementos en proporciones definidas. Las sustancias se denominan compuestos. La mayoría de los minerales son compuestos químicos. Entonces, para que ustedes puedan eh, tener en cuenta eso. Y estos compuestos químicos, como bien lo saben ustedes, acá pueden ampliar un poquito más de lo del tema de los compuestos químicos, que sí se los voy a explicar en el documento, pero quiero que ustedes amplíen un poquito más de esto, oyen, para poder tener una concepción más diferente sobre ello. Entonces,
Hay otra situación por acá que les quería comentar al respecto. Em, bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, que ya es la estructura de los minerales. Un mineral dice que está compuesto por una disposición ordenada de átomos químicamente unidos para formar una estructura cristalina concreta. Este empaquetamiento ordenado de los átomos se refleja en los objetos de formas regulares que se denominan cristales. Entonces, tenemos ahí dos ejemplos, los cuales ahorita vamos a a comentar cuáles son. Entonces, muchas veces pues podemos hacer algunas preguntas, entre ellas, por ejemplo, ¿qué determina la estructura cristalina particular de un mineral? Entonces, conforme hemos ido avanzando en los temas, nos puedan surgir muchas preguntas, muchas dudas, algunas curiosidades. Sé que tal vez ya no tanto porque, como les comentaba, cuando un niño uno está un poquito más pendiente de lo que, de lo que está conociendo, le da un poquito más de fascinación, más sin embargo, ya de adultos, pues eh, pocas cosas son las que nos gusta explorar o nos sorprende o nos gusta empaparnos de ella. Entonces, dice que, bueno, que la disposición, al final la estructura es la disposición atómica interna de los compuestos formados por iones que vienen determinadas en partes por la carga de estos iones que intervienen, pero más importante aún por su tamaño. Dice que la verdad, pues que cada muestra de un mismo mineral tiene la misma estructura interna. Algunos elementos son capaces de reunirse de una forma u otra en dos minerales con propiedades diferentes y pueden tener exactamente una misma composición química. Entonces, a este tipo de minerales eh, se les llama polimorfos, poli de muchos y morfos de forma, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo de esto que también hemos venido recalcando es el granito y el diamante, el grafito, perdón, y el diamante. El grafito es este gris, esta roca gris que tenemos acá y el diamante, obviamente, desde que lo vieron fue el primero que dijeron, ah, es un diamante, obviamente. El otro pudieron pensar que de repente también era una piedra obsidiana, pero no, no es una obsidiana, es el grafito. Ya vamos a ver, el grafito también es algo que lo tenemos casi que a diario, expuesto o palpable en, bueno, casi toda nuestra vida. Hemos tenido esa, ¿cómo se dice? Esa, nos hemos familiarizado mucho con este mineral. Entonces, el grafito, pues, es un material gris que es blando, el cual, pues, lo usamos para fabricar las minas de los lapiceros o lápices. Mientras que el diamante, pues, obviamente es un mineral muchísimo más duro y con estos minerales, pues también le podemos atribuir condiciones bajo las cuales se formaron. Por ejemplo, los diamantes se forman a unas profundidades de 200 kilómetros. O sea, estamos hablando más o menos que están
que se desarrollan en el manto de la corteza terrestre, o sea, bastante profundo. No los podemos encontrar a simple vista. Y por otro lado, pues el grafito, como les decía, lo hemos utilizado en nuestros lápices. Eh, si bien me viene a la memoria cuando nosotros estábamos en nuestra vida estudiantil, em, entonces, entonces tengo ahí una pregunta, bueno, estaba viendo ahí un correo, ¿verdad? Entonces, eh, decimos pues que el grafito lo hemos tenido eh, en nuestra vida estudiantil con nuestros lápices. Y conforme, por ejemplo, en la clase de artes plásticas, ya en básico, pues obviamente los utilizamos para poder hacer algunos trazos y eh, algunas cuestiones de dibujo. Entonces, también ven que hay en el tema de la mina va cambiando un poco el grosor. Y lo mismo en arquitectura y en ingeniería civil también son muy utilizados diferentes tipos de lápices y el cual pues obviamente están compuestos por este mineral que es el grafito. Los científicos también pues saben que han calentado de alguna forma o han hecho experimentos para calentar este mineral que es el grafito. Em, pero más sin embargo, para que se logre fundir, tiene que ser eh, elevadas temperaturas, como hemos venido platicando, estamos hablando de unos casi 1000 grados centígrados. Y a la hora de fundir eso, pues también podemos tener un resultado que que pueden producirse diamantes a través del grafito. Entonces dice que estas transformaciones eh, de, de estos minerales pueden ser llamados poliformo, eh, a este cambio le podemos denominar o se le ha denominado em, un cambio de fase. Entonces, en nuestra naturaleza hay cientos de minerales que pueden tener estos cambios o este cambio de fase conforme pasan de un ambiente a otro. Entonces, otro ejemplo que podemos poner de esto es siempre las rocas que están a mayores profundidades, por ejemplo, un mineral que se llama olivino cambia de una forma más compleja denominada espinela. O sea, hay un cambio en este mineral que a raíz de eso se convierte en otro llamado espinela. La calcita, como también la hemos platicado la semana pasada, se forma fundamentalmente a través de procesos bioquímicos y es el principal contribuyente de esta roca sedimentaria que es la caliza. Entonces, como vemos, em, me comenta, bueno, un, me llegó un correo ahorita de un compañero que dice que nos está impartiendo este curso. Entonces, mm, no sé si les pregunto a los que están conectados si se escucha bien, me logran apreciar bien. eh, si no, pues para que alguien que esté a la mano, que tenga abierto su correo, pueda escribírmelo, porque si me llegó ahorita un correo de un compañero
de que no se está impartiendo el curso igual que la semana pasada, pero yo recuerdo que sí hemos estado todos los sábados y los domingos impartiéndolo, no sé a qué se refiere el compañero acá. Sí he tenido algunos comentarios de otros compañeros que a veces les falla el enlace o no tienen el enlace o no les abre, pero muchas veces no puedo yo darles solución rápida acá porque no tengo la opción, ya todo está programado. Entonces, por eso es importante que ustedes constantemente estén en comunicación eh, con el personal de su sede para que puedan eh, les pueda llegar el link correcto, que si tienen algún problema puedan ustedes resolverlo, porque yo ya estando la clase se me es un poco se me es imposible poder darle el seguimiento correspondiente a ello, porque no puedo parar obviamente la clase para atender esto. Entonces, por favor, si tienen ahí a la mano, si tienen a la mano su correo, escríbanme si me escuchan y ven muy bien el, la presentación y todo. Bueno, continuemos. Ya de esto, como les digo, ustedes tienen que estar bastante pendientes con las sus sedes, con los secretarios, para que puedan ustedes tener toda la información que se maneja en la plataforma de la U, porque como les decía al principio, ya hay una tarea. No sé si ya la subirían, pero yo creo que tengo entendido que desde el día martes o miércoles ya iban a subir el video con los temas que van a venir en la que tienen que estudiar y que al final pues hay un cuestionario de 10 preguntas sobre esos temas que se encuentran en la tarea. En este caso pues son temas que ya vimos, que hemos estado viendo durante todas estas 8 semanas. Bueno, 7 porque obviamente el tema de hoy no estaba incluido entonces para que estén pendientes de ello, porque sí, sí me han escrito como unas 2 o 3 ocasiones sobre esto. Entonces, prosigamos con nuestra clase, solo para aclararles este inconveniente que ha tenido alguno de sus compañeros. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que son las propiedades físicas de los minerales. Estas propiedades, pues, son de alguna forma que nos dan algún diagnóstico sobre estos minerales que se pueden determinar mediante la observación o realizando algunas pruebas sencillas. Las principales propiedades físicas utilizadas habitualmente para identificar muestras pequeñas de los minerales son la forma cristalina, el brillo, el color, la raya, la dureza, la exfoliación o la fractura y el peso específico. Entonces, si queremos de alguna forma, em, de alguna forma verificar, observar qué tipo de mineral puede tener alguna roca o puede ser el mineral puro, em, tenemos que hacer esta, hay ciertos parámetros que vamos a ir viendo ahorita y vamos a ver cada uno de ellos en lo que es estas propiedades físicas que nos van a ayudar
bastante a determinar nuestro qué tipo de mineral es. Entonces, se dice que estas propiedades, también hay unas propiedades secundarias o especiales, que es una cantidad limitada de minerales que exhiben y son el magnetismo, el sabor, el tacto, el olor, la elasticidad, la maleabilidad, la birrefracción y la reacción química con un ácido, en este caso, un ácido clorhídrico. Entonces, de las propiedades físicas tenemos dos, o sea, bueno, otra línea más, que es estas propiedades secundarias, que también podemos ir determinando nuestro tipo de nuestro tipo de cómo, qué material de, por ejemplo, puede ser cristalino, puede ser de alguna forma exfoliación, o puede tener elasticidad, o puede ser más blando, como por ejemplo el grafito. En fin, entonces vamos a ir describiendo cada una de estas propiedades de ambas líneas. Entonces, solo un paréntesis, gracias a todos, fueron varios que escribieron ahorita, pero un compañero de ustedes acá me comenta que hay unas nuevas normas para el ingreso a las clases. Entonces, eh, de igual forma, averígüense siempre, como les digo, tengan comunicación constante con sus compañeros de sus mismas sedes, con las secretarías, porque muchas veces a nosotros no nos da como que la chance de poder tener o solucionar algunos problemas técnicos, como por ejemplo el ingreso. Entonces, a nosotros pues siempre nos dan un único link para poder ingresar a la clase, entonces no creo que no es el mismo link porque hay dos plataformas enlazadas. Entonces yo creo que ustedes entran por Meet y, y también está otra plataforma. Entonces em, creo que comuníquense con sus sedes para tener esta información. Entonces, bueno, en vista que sí recibí muchos correitos ahí de que sí está todo bien con la transmisión. Entonces, sí les repito, em, acérquense a sus sedes para poder tener toda la información necesaria y ustedes puedan tener acceso también a los videos. No sé si al final si han podido descargar, por ejemplo, estos videos de las conferencias que hemos tenido en vivo, en estas clases en vivo, porque sí también me habían llegado muchos correos sobre ello. Entonces, sí es bueno que ustedes se puedan acercar para que puedan tener el acceso a toda la información posible para que ustedes pues puedan tener también todas sus notas, o sea, de lo que hemos estado viendo en, en nuestro curso. Así que pilas con eso, oye, porque a veces pues como a todos nos puede fallar. Ayer tuve un poquito de complicación, pero creo que al final era mi internet el que me costó un poco que me proyectara la diapositiva en la clase de ayer. Entonces, fueron unos 2 o 3 minutitos o 5, creo, que, que empecé tarde por ese dilema, pero sí es necesario
que se aboquen con sus, un consejo que se aboquen con sus sedes. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar a describir estas propiedades físicas de nuestros minerales. Entonces, la mayoría, pues, mm, tenemos la noción, en, primero sería, bueno, la forma cristalina. Tenemos la noción muchas veces que el cristal, que los cristales es como un lujo caro. Entonces, pero la realidad es que la mayoría de estos objetos sólidos, inorgánicos, em, que están compuestos los cristales, o sea, están compuestos por cristales. La razón de este concepto que tal vez erróneamente hemos tenido a lo largo de nuestra vida es que la mayoría de los cristales no exhibe su forma cristalina. Entonces decimos que esta forma cristalina es la expresión externa de un mineral que refleja la disposición interna ordenada de los átomos. Entonces, las características principales de esta forma cristalina podemos determinar que pueden contener hierro, principalmente, que era lo que platicábamos en nuestra clase del el espacio de la Tierra o del sistema de la Tierra también. Platicábamos que en el manto y parte del núcleo, el elemento, los minerales que más sobresalían era el hierro. Entonces, acá es de alguna forma, valga la redundancia, de que data la forma cristalina, pues eh, una característica principal es el hierro. Entonces, donde quiera, pues que nos permita ver la formación de un mineral sin restricciones de espacio, como los del mineral cuarzo. Entonces, estos tienen otras, ot- otras características que bien se dice en cuestión de espacio. Entonces, donde se puedan desarrollar de alguna forma estos cristales individuales. Entonces, el cuarzo, que también ya es una roca que hemos estado viendo, em, ya tenemos o lo hemos citado en algunos ejemplos, también es una forma cristalina muy clara que puede ser útil en su identificación, pero no siempre el crecimiento cristalino eh, puede ser interrumpido debido a la competición por el espacio, lo que se traduce en una masa de intercrecimiento de cristales. Entonces, ninguno de los cuales exhibe su forma cristalina. O sea que también los cristales en en determinado proceso puede ser de que ellos compitan también por el espacio. Entonces, algunos puedan desarrollarse eh, completamente y otros no. Entonces, unos pueden exhibirse o lo podemos determinar a simple vista y otros no. Entonces, vamos a pasar al otro, a la otra propiedad, que es el brillo. El brillo, pues obviamente es ese aspecto o la calidad de la luz que pueda reflejar la superficie de estos minerales. Entonces, y obviamente tienen el aspecto como de un metal, con una independencia del color y también se dice que el brillo, que un brillo tiene un brillo metálico.
Entonces, los minerales con brillo no metálico se describen a través de otros adjetivos, entre ellos, por ejemplo, el vitrio, el perlado, el sedoso, el resinoso y el terroso o mate, y algunos minerales tienen un brillo parcialmente metálico y se dice que son submetálicos, o sea que el brillo también viene de algunos metales. Entonces, que es otra característica que nos puede, que podemos de alguna forma determinar qué tipo de mineral es, porque como lo decíamos al principio, las propiedades físicas nos sirven como un diagnóstico para poder determinar a través de la observación qué mineral es o, o si esa roca qué tipo de minerales contiene. Entonces, otro factor importante u otra propiedad es el color, que esta pues obviamente es una característica muy obvia, como se dice, de los minerales. Y a menudo pues es una propiedad que nos ayuda a diagnosticar también, pero sin embargo es poco confiable. O sea, o sea, el color no es una propiedad que no nos garantiza de que vayamos a acertar con qué tipo de mineral es. Entonces, por ejemplo, hay algunas impurezas que pueden encontrarse en algunos minerales común, como el cuarzo, por decirles algo, que le proporcionan una diversidad de colores. Entre ellos puede haber cuarzos rosa, púrpura, blanco e incluso negro. Entonces, cuando este cuarzo pues exhibe esta variedad de colores, se dice que posee una coloración exótica. Entonces, esta coloración exótica puede estar causada incluso por impurezas, algunos iones extraños o la estructura cristalina. Otros minerales, como por ejemplo el azufre, que es amarillo, y la malaquita, que es verde brillante, se dice que tienen coloración inherente. Y aquí voy a hacer un paréntesis en el azufre. Eh, bueno, más adelante creo que está el tema del azufre, pero me voy a adelantar un poquito. El azufre, bueno, lo vamos a dejar un poquito pendiente porque dentro de las otras composiciones que vimos, las especiales, está el tema del olor. Entonces, me voy a esperar a decirles, me iba a adelantar, pero ya me acordé que todavía nos falta ver esa otra parte de las características con el tema del azufre. Entonces, pasemos a la raya. La raya es el color de un mineral en polvo y se obtiene frotando a través del mineral con una pieza de porcelana no vidriada denominada placa de raya. Y aunque el color de un mineral puede variar de una muestra a otra, la raya no suele cambiar y por consiguiente es la propiedad más fiable, o la que más nos va a acertar cuál mineral es o cuál o la roca que otros minerales tiene. O sea, esta propiedad física es la que nos determina con más exactitud, con más confiabilidad, qué tipo de mineral es. También esta pues nos ayuda a distinguir minerales con brillos metálicos de minerales que tienen brillos no metálicos. Los minerales metálicos tienen en general una raya más densa, más oscura, y al contrario que los minerales con brillos no metálicos. O sea que esta eh, característica, como bien lo dice raya, o sea, es con este aparato que puede ser
de porcelana y no vidriada, podemos hacer ciertos cortes y ahí y data, digamos, unas rayas, como quien dice, mis dedos son esas rayas. Y ahí podemos determinar con más precisión qué tipo de minerales. Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a ver, sí, las otras características o propiedades de los minerales que nos van a ayudar de alguna forma a identificar. Y ya hemos visto de que algunos sí podemos confiar en ellos para poder determinar qué tipo de mineral es, y otros que nos pueden de alguna forma no dar exactamente cuál es ese mineral. O sea, podemos confundirnos. Entonces, bueno, vamos a seguir con la dureza. La dureza, pues, es una de las propiedades diagnósticas también, que son útiles para determinar qué tipo de mineral es. Entonces, es una medida de la resistencia que tienen los minerales a la absorción o al rayado. Esta propiedad se determina frotando un mineral de dureza desconocida con otro de dureza conocida o viceversa. Y puede obtenerse un valor numérico utilizando la escala de Mohs. Y este es un tema que ustedes van a ampliar, que ustedes van a investigar. Como les digo, no es una tarea en sí, pero sí, siempre cuando les digo esto, son casi seguro que eso va a venir en el examen. Entonces, investiguen un poquito más sobre esta escala que es para determinar la dureza de los minerales, que es la escala de Mohs. Se escribe MOHS. ¿Vieron? Se los voy a volver a repetir para que lo puedan anotar. Es la escala de Mohs. Es MOHS. Y esta nos determina, pues, obviamente, em, la dureza el rango de dureza que pueden tener nuestros minerales. Así que no me voy a entretener más en ello. Entonces, luego está la exfoliación y la fractura. En- Volvemos al tema de los cristales. Dice que la estructura cristalina es un mineral que algunos enlaces son más débiles que otros. Bueno, esos enlaces podemos situarlos en cuáles los minerales romperá o se somete a cierta tensión. Entonces, la exfoliación es la tendencia que puede tener un mineral a romperse, sea a largo de planos de enlaces débiles. No todos los minerales tienen planos definidos o enlaces débiles, entonces hay otros que obviamente su composición es otra, pero sí poseen exfoliación y pueden ser identificados por sus superficies lisas que pueden producirse cuando se rompe el cristal. Un ejemplo de sencillo de exfoliación es exhibido por ejemplo las micas. Las micas tienen obviamente también enlaces débiles, pero van enfocadas a una misma dirección. Entonces, hay otros, obviamente, otros minerales diversos, planos que contienen exfoliación y o sea, se producen también en superficies lisas cuando se rompen, mientras que otros
exhiben poca exfoliación, o sea, no podemos ver la exfoliación. Em, Cuando algunos minerales se rompen uniformemente, es más de una dirección. La exfoliación se describe por el número de los planos exhibidos y ángulos a los cuales se producen. Bueno, también la exfoliación no la podemos confundir con una forma cristalina, porque un mineral exhibe foliación y se romperá en trozos que tengan la misma geometría. O sea que cuando existe foliación en en los minerales, eh, a la hora de romperse o fracturarse, van a tener la misma geometría o la misma forma. O sea, va a ser uniforme, ¿verdad? La forma va a ser bastante similar en cada uno de de las partes en que que puedan quedar a raíz de esta fractura o de que se puedan quebrar. Y entonces a esto le podemos llamar o determinar, o sea, fractura, pero es al tema cuando estos minerales, a la hora obviamente de quebrarse, no presentan exfoliación. Entonces ahí es donde también le llamamos fractura o le determinamos más el contexto de fractura, que son, pueden ser superficies en curva, pueden ser más lisas, entonces, y no tienen la misma forma. Al contrario, también si se rompen, pueden generar astillas también. Entonces, ese es más o menos el tema de la exfoliación y la estructura. Luego tenemos el peso específico, que este es el número que representa el cociente entre el peso de un mineral y el peso de volumen igual, igual al del agua. Entonces, un ejemplo de esto podemos decir que un mineral es 3 veces un volumen igual del agua, un peso específico es -3. Entonces, con un poco de práctica podemos obviamente calcular el peso específico de los minerales sosteniéndolos en la mano. Es, si un mineral parece, parece tan pesado como las rocas comunes que se han manejado, su peso específico estará probablemente en algún punto entre el 2,5 y el 3. Y algunos, pues, minerales metálicos tienen un peso específico 2 o 3 veces el de los minerales que constituyen las rocas comunes. Entonces, el peso puede variar, como vemos acá, ¿verdad? Y luego me van a investigar también una tabla que data o se llama, o que nos permite, mejor dicho, definir la exfoliación comunes de los minerales. O sea, y sí que busquen, es una tabla donde nos da el número de exfoliación, el esquema que puede tener, la ilustración de de las direcciones que puede tener la exfoliación y el ejemplo. Entonces, para que lo anoten, que esto también quiero que lo investiguen ustedes, que es una tabla de direcciones de exfoliación comunes exhibidas por los minerales. Y como bien decíamos, las otras propiedades de los minerales, que son también llamadas especiales, podemos decir que pueden conocerse propiedades distintas. Un ejemplo es la alita, que es la sal ordinaria, de manera que podemos identificarla fácilmente porque
ponemos en la lengua y ya definimos que puede ser sal. Otro ejemplo es el oro. Es meleable y puede ser fácilmente moldeable. El, el oro, bien, hemos podido ver de alguna manera en la televisión o en el internet, que por ejemplo, cuando se van a hacer aretes o se van a hacer cadenas o anillos, em, comúnmente el oro se funde y pasa a un estado líquido. Luego, pues, lo dejan nuevamente que se vuelva otra vez al estado sólido, pero le dan cierta forma que puede ser, ya sea un pequeño cilindro o en pequeñas tiras. Y eso después lo pasan por otros, otros materiales en el cual los van aplastando de cierta forma, lo van moldeando. Y ya después tienen otra vez otros moldes en los cuales eh, ya realizan los anillos, ya realizan las cadenas, ya realizan los aretes. Entonces, al final, como bien dice, esta otra propiedad, en caso del oro, lo podemos moldear. Luego tenemos lo que es el talco y el grafito, que estos podemos tener ciertas sensaciones con, con ellos. Por ejemplo, el talco presenta una textura como jabonosa, como cuando la sensación, cuando obviamente nos vamos a lavar las manos, y el grafito pues con un poco de grasa. Eh, Por ejemplo, cuando muchas veces nos aplicamos alguna crema o el protector solar y ya a cierto tiempo nos pasamos la mano por la frente, tenemos esa sensación como grasosita, ¿verdad? Entonces, más o menos así es la misma sensación que nos puede dar el contacto con el grafito si lo frotamos. Em, Hay algunos minerales, como otro ejemplo, la magnetita, tiene un elevado contenido de hierro y puede ser eh, captados por un imán, mientras que algunas variedades son imanes naturales y atraerán pequeños objetos que tengan hierro, como por ejemplo los alfileres y los clips. Creo que todos de alguna forma en alguna instancia hemos jugado con los imanes. En algunos, en algunas instancias, pues algunos pequeños, otros grandes. Hoy en día, pues hay muchos accesorios, incluso para los teléfonos, el cual pues están diseñados con imanes para que los podamos de repente poner en nuestro tablero del carro para no irlo manipulando o, o bien en algunos cargadores inalámbricos también. Entonces, hemos tenido de alguna forma ese contacto con la magnetita. Entonces dice que cuando colocamos una pieza transparente de la calcita o el mineral calcita sobre un material impreso, las letras parecen duplicarse. Esta propiedad óptica se conoce como birrefracción. O sea, cuando eh, es demasiado cristalino y podemos jugar o colocarlo donde hay letras, entonces podemos tener una visión como que se estuvieran duplicando lo que estamos proyectando por medio de este mineral calcita. Y a esto le llamamos birrefracción. Em, Además, pues
la raya de muchos minerales que contienen azufre, hasta aquí iba a llegar con el tema del azufre, huele a huevo podrido. Entonces, a lo que quería llegar con esto es de que el, el azufre tiene esa característica, ¿verdad? De oler a huevo podrido. Aquí en Guatemala, obviamente hay muchos lugares que tienen azufre o podemos percibir, pero hay uno muy singular aquí en el departamento de Santa Rosa, que es una laguna, y esta laguna se llama la Laguna de Ixpaco, y es tan increíble que em, antes de llegar al cruce que ya nos lleva directamente a la laguna, varios kilómetros, pero varios kilómetros antes de ese cruce, podemos percibir ese olor, y más en la época de verano. Entonces, es un olor, sí, a huevo podrido o a huevo duro, es tan penetrante, pero ¿por qué lo podemos sentir hasta esas distancias? Porque es una laguna que es completamente azufre. Y también, o sea, es azufre y em, está, eh, también es muy caliente el agua de esta laguna, es caliente, a veces sale un poco de vapor, y eso precisamente es por ese motivo, es de que podemos percibir el olor a, a varios kilómetros. La verdad, la laguna es muy preciosa. Si tienen la oportunidad de visitarla, si hay algunos compañeros de Santa Rosa, tal vez ya la conocen, y tal vez algunos otros ya han tenido la oportunidad de ir, pero a los que no, siempre les recomiendo que vayan porque ahí podemos de alguna forma experimentar eh, el tema de geología y, como bien lo decíamos al principio, tener otra perspectiva de la geología, no solo para fines científicos, sino que también para fines recreativos es muy importante. Luego tenemos otros grupos minerales. Como bien decíamos al principio, hay alrededor de 4.000 más o menos minerales que se han identificado, pero año con año se van encontrando más aún. Entonces, solo una docena de los minerales son abundantes. En conjunto, estos pocos constituyen la mayor parte de las rocas de la corteza terrestre. Y como tales se clasifican como los minerales formadores de rocas. También es interesante observar que solo 8 elementos constituyen la mayor parte de esos minerales que están presentes en la corteza terrestre o en la corteza continental. Y estos elementos, por orden de abundancia, está el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, el magnesio y el magnesio. Esos. Entonces, a estos elementos se combinan fácilmente para formar la estructura del grupo mineral más común, que estos son los silicatados. Las rocas ígneas están compuestas casi en su totalidad por minerales silicatados. Estos minerales o este grupo representan más del 90% de la corteza terrestre, dado que las rocas sedimentarias suelen estar compuestas por productos meteorizados de las rocas ígneas. Entonces, los minerales silicatados
También abundan en sedimentos y las rocas sedimentarias. Esto especialmente, em, esto especialmente lo, ¿cómo les explico? Esto especialmente lo podemos determinar, otra vez le voy a poner este ejemplo del cuarzo, que es resistente a la meteorización y para los minerales de origen arcillosos, los minerales silicatados, producto de algunos procesos de la meteorización. Entonces, los minerales silicatados también son constituyentes importantes de algunas rocas metamórficas. O sea que al final los minerales silicatados se encuentran, como bien lo decían, son formadores de las rocas que están en la corteza terrestre o en la corteza continental. Y algunos, obviamente, expuestos al tema de la meteorización o a otros procesos, que como bien ya lo hemos visto, que al final estos minerales silicatados están presentes en los tres grandes grupos de rocas que vimos la semana pasada, que son rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, que al final forman parte de. Luego está el otro grupo de minerales que son menos abundantes en nuestra corteza que los silicatados, pero a menudo se agrupan bajo la denominación de no silicatados, aunque no son tan comunes como los otros. Algunos minerales de estos que denominados no silicatados son importantes desde el punto de vista económico. Nos proporcionan, por ejemplo, el hierro y el aluminio para construir nuestros automóviles, el yeso para las placas y los muros que construyen nuestras casas, el cobre para los cables que transportan la electricidad y que también gracias a eso pues estamos conectados el día de hoy por el internet. Y algunos otros grupos de estos no silicatados son los carbonatados, por ejemplo, los sulfatos y los haluros, además de la importancia económica de estos grupos de minerales, incluyen miembros que son componentes importantes de los sedimentos y las rocas sedimentarias. Algunos minerales no silicatados se encuentran en las rocas metamórficas, pero tienden a ser raros en ambientes ígneos. Entonces, ven cómo eh, la clase anterior con esta se complementan bastante, bastante bien. Entonces, bueno, podemos decir que esto es conocer estos minerales, cómo los, cómo los podemos definir, cómo podemos identificar a través de sus propiedades físicas y químicas. Entonces, hay otro tema importante que les voy a dejar porque ya bueno, vamos a ir casi concluyendo ya la clase del día de hoy. Entonces, hay otro tema importante que quiero que ustedes amplíen, que es el tema de otras estructuras de los silicatos. Quiero que investiguen eso, cuáles otras estructuras de los silicatos están. Entonces, para que ustedes puedan investigar y también hay otro tema aunado a ese, que es el tetraedro silicio oxígeno. Entonces, esto, esto es importante que investiguen sobre esto, ya que nos dará, o sea, les dará una perspectiva más o menos cómo puede darse el tema de estos compuestos químicos
en visualmente cómo los podemos ver. Entonces, estos últimos dos temas del tetraedro de silicio y oxígeno y la estructura de otros silicatos. Entonces, ahí vamos a quedar, a quedarnos con eso, con esos temas, para que ustedes puedan ampliarlos y yo se los voy a complementar con el otro documento que les voy a subir al Drive esta semana. Hoy. Y por último, vamos a ver algunas apariciones de minerales metálicos, eh, sus principales, menos principales y algunos contextos geológicos de ellos. O sea, el aluminio, el zinc, el cobre, el cromo, el estaño, el hierro, el magnesio, el manganeso, el mercurio, el molibdeno, perdón, el níquel, el oro, la plata, el platino, el plomo, el titanio, el uranio y el wolframio. Estos, pues, son metales que también están en nuestra corteza terrestre, los podemos encontrar y algunos, pues, por ejemplo, el cobre, en las menas principales que lo encontramos está la calcopritita, la bornita y la calcosina. Y bajo el contexto geológico, perdón, en yacimientos hidrotermales, metamorfismos de contacto, enriquecimiento por procesos de meteorización. Entonces, esto podemos encontrarlos ahí. El oro, por ejemplo, viene de las menas de oro nativo y de yacimientos hidrotermales, depósitos de placeres. Esto es más o menos unos ejemplos de cómo también podemos utilizarlos en nuestro día a día o, o económicamente hablando, como lo citamos anteriormente. Y luego están estos minerales no metálicos como el apatito, el asbestos, el azufre, la calcita, el corindón, el cuarzo, el diamante, la fluorita, el grafito, el granate, la alita, los minerales de la arcilla, la mascovita, la silvina, el talco y el yeso. Por ejemplo, el apatito, los usos que pueden tener estos fertilizantes fosfatados, depósitos sedimentarios en lugar de aparición. Y estos fertilizantes, como les decía, los usamos incluso para algunos cultivos, para nuestras producciones. Otro ejemplo, el cuarzo, que lo hemos citado bastante o lo hemos utilizado como ejemplo. Sus usos, pues, su ingrediente principal es del vidrio. em, Su lugar de aparición, pues, instrucciones ígneas y depósitos sedimentarios, para que tengamos un ejemplo más o menos sobre ese tema. Entonces, nos quedaríamos hasta ahí. Como les digo, hay dos o tres temas todavía pendientes con esto y los otros que ustedes van a ampliar para poder complementar la clase del día de hoy y la clase de la semana pasada. Entonces, con este documento vamos a complementar esto y bueno, no me queda más que decirles y agradecerles su atención, su puntualidad. eh, Espero pues que estemos la otra semana por acá. Tengan un buen domingo, descansen, relájense, eh, estén con su familia, eh, disfruten para que recarguen energías y bueno, y tengan un buen inicio de semana, que sea una semana de éxito, que sea una semana eh, bendecida. Entonces, disculpen un poco el ruido, pero eh, empezaron a trabajar por acá. Entonces, ya con esto, pues me despido y que pasen un feliz domingo. Hasta la próxima.